Bueno, entonces veamos esta parte. ¿Se ve mi presentación? Perdón. Sí, sí se ve. Ya. Entonces ahora veamos otro subcapítulo de geometría euclidiana. Geometría euclidiana realmente es muy extenso, jóvenes, ¿ya? Hemos visto solo ángulos y hemos visto solo segmentos. Estamos viendo ahora triángulos y triángulos es lo más extenso de geometría euclidiana y es lo más importante, porque en base a esto se pueden deducir otros teoremas de las otras figuras planas, ¿ya? Veamos rapidito. Entonces lo que vamos a ver ahora es una introducción, líneas y puntos notables, congruencia y proporcionalidad, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar. Bueno, por si acaso, el examen va a ser solamente hasta líneas y puntos notables, de triángulos, porque en teoría de triángulos hay muchas cosas. Esto de congruencia y proporcionalidad, vamos a verlos de manera rápida, ¿está bien? Bueno, ya sabemos que es un triángulo, es una figura que tiene tres vértices, tres lados y tres ángulos, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta ahí no hay ninguna ciencia. Hemos visto algo de trigonometría, ¿sí? En el segundo parcial y hemos visto algunos teoremas de triángulos rectángulos, oblicuángulos, etc. La clasificación es bien importante. Según sus lados, vamos a ver un ratito. Según sus lados, equiláteros, isósceles, escalenos. Equiláteros, tres lados iguales y tres ángulos iguales. ¿Cuál sería el valor del ángulo del triángulo equilátero, del ángulo interno? 60. 60 grados, ¿no? 300 o 180 entre 3. En un triángulo isósceles, dos lados son iguales y dos ángulos son iguales, ¿no? Justo los que coinciden con los dos lados iguales. Entonces, por si acaso, vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Escalenos no tiene lados ni ángulos iguales. Según sus ángulos, rectángulos, acutángulos, octángulos. Bien, sabemos eso, ¿no? Eso es solamente un repaso rápido. Bien. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de los ángulos dentro de un triángulo. ¿Ya? Bien, en un triángulo, primera propiedad, ¿ya? El ángulo formado por dos bisectrices internas se puede calcular de la siguiente manera. Fíjense que este es un triángulo, ¿lo vemos? Fíjense que aquí hay una bisectriz. ¿Por qué es bisectriz? Porque corta este ángulo en dos partes iguales. Y aquí tengo otra bisectriz. Este ángulo es un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son menores que 90 grados, ¿no? Este ángulo que se forma de las bisectrices de dos de los ángulos del triángulo se puede calcular de esta manera. X es igual a 90 más alfa medios. ¿Está bien? ¿Y qué es alfa? Alfa es el ángulo que no participa de las bisectrices. Fíjense, bisectriz de este ángulo, bisectriz de ese ángulo. El alfa es el otro ángulo que no ha sacado la bisectriz. ¿Está bien? Eso es para un triángulo acutángulo. Fíjense que aquí tengo, en este caso, también un triángulo acutángulo, pero en este caso voy a intersectar bisectriz interna y externa. ¿Ya? Bisectriz interna y externa. Entonces, fíjense que aquí hay una bisectriz interna, sale de la mitad, corta la mitad de un ángulo, y esta otra de acá es una bisectriz externa. ¿Por qué es bisectriz externa? Vamos a mencionar acá, ¿sí? Porque es este ángulo dividido entre dos. Esta porción de recta, este segmento de recta está dividiendo este ángulo en dos partes iguales. Si yo intersecto una bisectriz interna con una externa, el ángulo es igual, este ángulo que se forma, X, es igual al ángulo que no ha participado de las bisectrices sobre 2. ¿Está bien? Bien, y si yo intersecto dos bisectrices externas, bueno, aquí hay un error, por favor, esta es la misma gráfica. Dos bisectrices externas serían de este tipo, más o menos, ¿no? Si tengo un triángulo de este tipo, ¿ya? Eh, tendría que calcular dos bisectrices externas, ¿ya? Esta podría ser una bisectriz externa y bueno, esta otra puede ser una bisectriz externa, dependiendo de cómo lo vean, ¿no? O bien puedo calcular tal vez otra bisectriz externa, sería esta, ¿no? Esta. Entonces el ángulo que se calcula por dos bisectrices externas es 90 menos alfa sobre 2. Esta gráfica está confundiendo un poquito porque por error lo puse esta misma, ¿no?
Esta es otra gráfica. Voy a corregir después, ¿ya? Bien, fíjense, esto es interna, interna más externa, y esto es externa. ¿Hay alguna relación entre estas tres fórmulas? Sí. 90 menos alfa medios más 90. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ustedes pueden aprender. Vamos a ver algunos ejercicios más adelante. En ejercicios de triángulos hay una infinidad, jóvenes. Es lo más complejo. ¿Ya? Esta fórmula, por favor, tómenla en cuenta. ¿Ya? Veamos adelante. Bueno, hay algunas otras fórmulas que van a tener su complejidad. Por ejemplo, en un triángulo, el ángulo formado por una altura y una bisectriz trazados desde un mismo vértice está dado por. Bien, estas fórmulas las vamos a analizar más adelante porque vamos a definir las bisectrices, las alturas, las medianas de un triángulo. ¿Ya? En un momentito más vamos a ver eso, por favor. Pero tal vez de estas tres fórmulas, la más importante que podemos considerar es esta, que le llaman el teorema del boomerang. Fíjense que esta figura parece un boomerang, ¿sí? ¿Está bien? Este ángulo externo de acá afuera es igual a la suma de los ángulos internos de esta figura, que en realidad no es un triángulo, es un cuadrilátero. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Alfa más beta más tita, ¿no? Es el teorema del boomerang. Hay muchas fórmulas, jóvenes, solo vamos a ver algunas las más importantes. Bien, por el momento esto los tendremos en expectativa. Vamos a ver los puntos notables. Estas dos fórmulas lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y justamente es lo que tenemos que ver ahora. Lo vamos a ver con unas animaciones más ahora. Líneas y puntos notables de un triángulo. Bueno, si yo uno los vértices y los lados opuestos de un triángulo, dependiendo de las características de estos segmentos de recta, se pueden obtener puntos y segmentos destacables. ¿Cuáles son estos? Medianas, alturas, bisectrices, mediatrices y seviana. Bueno, las medianas, vamos a analizar punto a punto cada uno, ¿sí? Van a generar un baricentro como intersección de las medianas. La intersección de las alturas se llama ortocentro. Vamos a volver a repetir eso en un momento. La intersección de las bisectrices se llama incentro. La intersección de las mediatrices se llama circuncentro. Y la intersección de las sevianas se llama severicentro. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, vamos a analizar eso en un momento más, ¿ya? Empecemos. Mediana. Primero tienen que saber qué es una mediana, ¿ya? La mediana de un triángulo es un segmento de recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto al vértice. Veamos. Esta es la mediana. Une un vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, significa que este segmento, este lado está dividido en dos partes iguales. ¿Está bien? Esta también es mediana. Une este vértice con el punto medio del lado opuesto. Significa que este segmento es igual a este otro segmento. Y de igual manera acá, ¿no? Une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Este y este. ¿Está bien? La intersección de estas tres rectas se llama, ¿qué cosa? Punto G. Ese punto G se llama baricentro. Bari de barímetro o de centro geométrico, por eso se lo conoce con el punto G. ¿Sí? Y fíjense, hay algunas propiedades que se cumplen. Este segmento de acá, el segmento de un vértice hacia el baricentro, siempre va a ser el doble que este otro segmento. Este segmento de acá va a ser siempre el doble que este otro segmento. ¿Está bien eso, jóvenes? ¿Está claro? Este segmento de acá va a ser el doble de este segmento. Eso es lo que me dice esta fórmula. Me dice que la relación AG sobre GL es igual a 2. Lo mismo va a ser BG sobre GM. BG
BG sobre GM es igual a 2. Bueno, de esta fórmula puedo tener que AG es igual a 2 veces GL, que BG es igual a 2 veces GM y que CG es igual a 2 veces GN. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? ¿Está claro esto? Pero no nos quedemos ahí. Vamos a ver. Mediana. Veamos esta pequeña animación, si es que se ve. ¿Ya? Bien. Este es un triángulo, ¿lo ven? ¿Se ve la animación? Perdón. ¿Sí? Sí se ve. Bien. ¿Qué es la mediana? Es el segmento de recta que une un punto con el lado opuesto y ese lado y coincide con el punto medio del lado opuesto. La intersección de las medianas se llama baricentro y es este punto. Fíjense, jóvenes, aquí yo he hecho en esta aplicación, estoy midiendo la longitud AB' y B'F. AB' y B'F. Si yo cambio la forma del triángulo, este segmento AB' siempre va a ser el doble que BF'. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? Por ejemplo, 2.615 es el doble de 1.3075. ¿Sí? Entonces siempre se va a cumplir esa relación. Fíjense. ¿Está bien? Esa es una propiedad del baricentro y de las medianas de un triángulo. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué más puedo tener? Si el triángulo fuese rectángulo, bueno, algunas propiedades se van a cumplir si el triángulo es un triángulo isósceles o si es un triángulo rectángulo, etc. ¿Ya? Bueno, espero que se nos haya quedado la teoría de la mediana. Pero para resumir, mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Propiedades, la longitud de recta, la longitud del segmento de un vértice hacia el baricentro, del vértice hacia el baricentro, siempre va a ser el doble que del baricentro hacia el punto medio del lado opuesto, ¿no? Teorema. Veamos el siguiente, altura. La altura de un triángulo igual es un segmento de recta que une un vértice con el lado opuesto. Pero ya no me interesa que sea el punto medio del lado opuesto, solo me interesa que ese segmento forme 90 grados con el lado. Y estas son las alturas. ¿Está bien? Bien, fíjense, vértice con el lado opuesto. Y en el lado opuesto tiene que formar 90 grados. Altura, vértice, lado opuesto 90 grados, vértice, lado opuesto 90 grados. Se va a generar un punto que representa una intersección entre las alturas. Y ese punto se llama ortocentro. Orto de ortogonal. ¿Está bien? Ortogonal. Ortogonal significa perpendicular, ¿ya? O sea, 90 grados. ¿Está bien? Bien, ¿qué es lo que se cumple bueno, vamos a ver, en las alturas de un triángulo? Veamos. Bien, fíjense, las alturas siempre va a ser 90 grados, ¿ya? De un triángulo equilátero, si el triángulo es equilátero, pues va a haber alguna propiedad importante. Vamos a ver acá, ¿sí? Si el triángulo fuese equilátero, este segmento de acá va a ser igual a este segmento, va a ser igual a este segmento. No hay que discutir eso. ¿Qué pasa si el triángulo es rectángulo? Fíjense, el ortocentro, ¿hacia dónde apunta? Hacia el ángulo recto, hacia el ángulo de 90 grados. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué pasa si el triángulo es obtusángulo? Fíjense que este es un triángulo acutángulo. ¿Sí? Es acutángulo. Todos los ángulos son menores que 90. Cuando llego a 90 grados, el ortocentro coincide con el ángulo recto, con el vértice del ángulo recto. ¿Qué tipo de triángulo es este? Este es un triángulo obtusángulo. Significa que uno de los ángulos es mayor que 90 grados. ¿Qué ha pasado con el ortocentro? ¿Qué ha pasado? Está fuera del triángulo. ¿Sí? Fuera del triángulo. ¿Está bien? Entonces,
Consideren eso, por favor. Bien, continuamos. Bueno, tenemos ahora la bisectriz. Bisectriz de un triángulo es la semirrecta que se origina, ya sabemos que es una bisectriz. Es un segmento de recta que parte un ángulo en dos partes iguales, ¿no? Bien, bisectriz, fíjense. Aquí, ángulo, recta que divide este ángulo en dos partes iguales. En todos los casos. Igual voy a tener un punto de intersección. Y este punto de intersección se conoce como incentro. El in de incentro significa inscrito. ¿Por qué in de inscrito? Inscrito, inscrito. Porque va a haber una circunferencia inscrita dentro del triángulo. Y el punto medio o el incentro es el centro de la circunferencia. Si yo trazo un compás acá, este es el radio, ¿sí? Va a coincidir, esta circunferencia va a coincidir o va a chocar en solamente un punto en los tres lados. Esto es inscrito, por si acaso, vamos a ver más adelante. Si digo una circunferencia inscrita en un cuadrado, ¿cuál de estos está inscrito? A ver, ¿cuál de estos está inscrito? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por El qué? segundo. ¿Cuál es la definición de inscrito? Bueno, es inscrito porque va a coincidir, en un solo punto van a chocarse los lados del cuadrado con la circunferencia, no en más. ¿Aquí choca en algún punto? No. Esto tampoco es inscrito, ¿no ven? No es inscrito. Solo esto es inscrito. Entonces, en este caso va a haber una circunferencia inscrita. La intersección de las bisectrices de un triángulo da como punto el incentro. Es incentro porque es el punto o es el centro de una circunferencia inscrita. Y bueno, lo vamos a ver acá con la bisectriz. ¿Ya? Veamos la bisectriz. Y bueno, fíjense, bisectriz, fíjense cómo la circunferencia está inscrita. ¿Sí? Estas líneas que ven con puntos segmentados son las bisectrices del triángulo. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que este segmento de recta que une el incentro con uno de los lados del triángulo va a ser perpendicular. Este ángulo vale 90 grados. Por propiedades de la circunferencia y de una recta tangente. Vamos a ver eso cuando estemos viendo circunferencia. ¿Está bien? ¿Sí? Una circunferencia inscrita. Solo choca en un punto en uno de los lados. Por eso es inscrita. Y bueno, aquí fíjense que estas longitudes siempre van a ser las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque representan el radio de la circunferencia. ¿Está bien? Bien. Continuamos. Entonces ya conocemos bisectriz, ¿ya? Bien, este es el que a veces confunde un poquito con la mediana. Esto se llama mediatriz. Entendamos qué es la mediatriz. Por si acaso, la mediatriz no solo existe en un triángulo, también existe en un segmento, ¿ya? La mediatriz de un triángulo, en este caso, es la recta que corta un lado del triángulo en partes iguales, formando 90 grados. Fíjense que acá ya no me interesa que pase por el vértice. Corta en dos partes iguales este lado, formando 90 grados, ¿sí? Nunca va a coincidir con el vértice. Bueno, dependiendo del triángulo, ¿no? ¿Sí? Igual este, corta formando 90 grados el lado y estas son dos partes iguales, punto medio. 90 grados, punto medio, dos segmentos iguales. El punto de intersección de la mediatriz se llama O de, bueno, le llaman C, más bien dicho, C, ¿no? C de circuncentro. C sería, ¿no? C de circuncentro. ¿Por qué circuncentro? ¿Qué les puede hacer pensar circuncentro? Bueno, porque va a haber una circunferencia que circunscribe al triángulo. Fíjense, la circunferencia coincide o cubre el triángulo y los vértices del triángulo chocan en tres puntos de la circunferencia. ¿Está bien? ¿Qué se va a cumplir? Bueno, que este segmento de acá, perdón, está medio choco,
este segmento de acá, con este segmento de acá, son iguales. ¿Por qué? Porque son el radio de la circunferencia, tienen que ser iguales, ¿no ve? ¿Sí? Siempre se tiene que cumplir eso. Circuncentro, entonces. Veamos eso. Entonces tenemos la mediatriz. Mediatriz sería lo siguiente. Bueno, este mi triángulo porque está medio desfasadito. A ver, veamos. Ahora sí. Fíjense, la circunferencia está cubriendo al triángulo, ¿sí? Este es un triángulo acutángulo. El circuncentro va a estar dentro del triángulo si es que el triángulo es acutángulo. ¿Qué pasa si el triángulo, vamos a ver un poquito, es de 90, es un triángulo rectángulo? Si el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? El circuncentro va a coincidir va a estar dentro de la hipotenusa, va a ser parte de la hipotenusa. Y si el triángulo es obtusángulo, todo lo que está en azul, ¿qué pasa con el circuncentro? Está fuera de la región o fuera del área que cubre el triángulo, ¿no? Fíjense, el circuncentro está fuera. ¿Está bien? Bueno, fíjense qué pasa si este triángulo quiere hacerse al vivo y quiere volverse un segmento de recta. ¿Qué pasa con el circuncentro? Se dispara, ¿no? Hacia el infinito. Y esto ya trata de volverse una línea recta, ¿no? Qué interesante. Bien, entonces esto es la mediatriz y el circuncentro. Por si acaso, si yo tengo un segmento de recta, también puede haber una mediatriz de un segmento de recta. Bueno, pero no está medio chiquito, pero esta sería la mediatriz. Corta, 90 grados el segmento de recta en partes iguales, ¿no? Esta también es una mediatriz, pero de un segmento de recta. En este caso es una mediatriz de un triángulo, ¿no? Y genera un punto notable que se llama circuncentro. Bien, la seviana. Por si acaso para las sevianas hay propiedades bien interesantes de áreas, pero no vamos a ver área en este curso, más bien. La seviana de un triángulo es el segmento de recta que une un vértice con su lado opuesto. Entonces, la altura, la bisectriz y la mediana son, ¿qué cosa? Sevianas, menos la mediatriz. ¿Por qué la mediatriz no es seviana? ¿Por qué? Porque no pasa por el vértice. No siempre va a pasar por el vértice, ¿no? ¿Sí? La mediatriz corta un lado del triángulo en dos partes iguales, formando 90 grados. No me interesa que pase por el vértice. Por eso la mediatriz no es seviana. ¿Está bien? Bien, este teoremita es un teorema de proporcionalidad, podemos decirlo así, de un triángulo. En todo triángulo, el segmento que une dos puntos medios de dos lados en paralelo al tercero y su medida. Bueno, veamos la siguiente propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? Si tengo un triángulo cualquiera y uno, dos puntos medios con un segmento, fíjense que este de acá y este son puntos medios de los lados. Significa que este lado es igual a este, así como este es igual a este. ¿Está bien? Si hago eso, se va a cumplir lo siguiente. Primero, que, el, que, es, que este segmento de recta va a ser paralelo al otro lado. Va a ser paralelo a este. Esto es lo que me dice esta propiedad. Pero no solamente eso, también que este segmento de recta, DF, fíjense, va a ser la mitad de la longitud de este segmento de recta. ¿Cómo podemos probar? Por favor, tracen en un cuaderno, ahorita mismo, una hoja, dibújense un triángulo cualquiera, tracen un segmento que una los dos puntos medios, midan esta longitud, midan esta otra y tiene que ser la mitad. Pero nosotros lo veremos en la animación acá, ¿ya? El teorema de la base media me dice eso. ¿Está bien? Fíjense, este es punto medio, este es punto medio, ¿sí? Fíjense, el segmento DF es la mitad que el segmento AC. Fíjense, yo puedo ir variando. A ver, creo que no se está actualizando. Ahí está, ¿no? Siempre el segmento DF va a ser la mitad
del segmento AC, de F la mitad del segmento M. Eso va a suceder con cualquiera de los puntos medios que yo utilice para trazar este segmento. ¿Está bien? ¿Está claro esto, jóvenes? El teorema de la base media. ¿Sí? Bien. Sí, Inge. Ya. Para que se les grabe, por favor, prueben, ¿no? Dibújense una hojita, tracen los puntos medios y eso nunca se les va a olvidar. Bueno, teorema de la mediatriz de un segmento, es lo que les decía, ¿no? La mediatriz de un segmento me dice lo siguiente, ¿no? Si tengo un segmento de recta que une los puntos, que une los puntos A y B, la mediatriz es aquella recta que corta este segmento formando 90 grados, pero corta en dos partes iguales, ¿ya? Pues el segmento PA es el segmento PB. Fíjense que eso ha de lograr que esta longitud de acá sea igual que esta longitud de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Acabaremos la presentación de triángulos y ahí quedaríamos. Los ejercicios vamos a tener que hacerlos cada parte. En una bisectriz, ¿sí? Si este es un ángulo, tengo una bisectriz y trazo un segmento de recta perpendicular a uno de los lados, esta longitud va a ser igual a esta. Creo que es demasiado obvio, ¿no? Pero por si acaso, para algunos ejercicios eso nos va a servir. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Eso es porque es una bisectriz. Este ángulo es igual a este, ¿no? Bueno, hay otras propiedades. Este sí es importante, les voy a pedir que se memoricen. Es la teorema de la mediana de un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo y si yo trazo una mediana partiendo del ángulo recto, ¿sí? O sea, toca el punto medio, se cumplen las siguientes propiedades. Como este lado o este segmento de recta es igual a este, porque es mediana, ¿sí? Esa misma longitud va a medir ese segmento que une el ángulo recto con el punto medio, ¿sí? Y en los ángulos se va a cumplir esto. Como este A es igual a este, entonces es un triángulo isósceles, este ángulo va a ser igual a este. Y por teorema del ángulo exterior, vamos a llamarlo así, este ángulo de acá va a ser 2 veces θ. Bueno, eso es porque este ángulo de acá, aquí es igual. 180 menos 2 veces θ, ¿no? Si lo sumo con este 180 de acá, o si resto 180 de acá, por ser ángulos suplementarios, voy a tener que esto vale 2θ. ¿Está bien? Esta propiedad sí tienen que acordarse. Vamos a hacer algunos ejercicios también sobre esto. Y bueno, hay algunas propiedades, bueno, esto ya lo hemos visto, teorema de la mediana de un triángulo rectángulo. Hay otras que no las vamos a utilizar, por favor. Esto ya es realmente muy avanzado. Nos podemos volver locos con todas estas propiedades, ¿ya? Podemos hacerlas con las propiedades que hemos aprendido, los ejercicios, ¿no? Pero no es necesario aprender esas otras formas, para no complicarles más. Teorema de la bisectriz, algunas propiedades. Habría que más bien demostrar, por favor, jóvenes, esos ejercicios, ¿ya? Vamos a tratar de demostrar. Y bueno, a ver, veamos. Sí, fíjense, esto es la relación entre la bisectriz, la mediana y la altura. Bisectriz, mediana y altura han de hacer que estos ángulos sean iguales. Pero eso solamente si este es un ángulo recto, o sea, este es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Se va a cumplir esta propiedad. Como les dije, no es necesario saber esto. Esto sí, ¿ya? Y con esto vamos a terminar. Congruencia y proporcionalidad de triángulos. Bien, como estamos hablando de geometría, no podemos hablar de igualdad. Se habla de congruencia. ¿Podemos decir que estos dos triángulos son iguales, jóvenes? A ver, si son dos números, puedo decir que son o no son iguales. Pero que en este caso son dos figuras, triángulos. ¿Serán iguales? Bueno, no puedo saber, ¿no? Porque una está rotada, y aparte son de diferente color, no sé. Si yo hago esto, habían sido iguales. Pero, ¿cuál es la definición para decir que dos figuras son iguales? Ese es el concepto de congruencia. Dos triángulos son congruentes si, es como decir, si yo recorto esto en una hoja de papel, ¿ya?
y esto también lo recorto, van a coincidir ambas figuras. Los acomodo, van a coincidir. Ese es el significado de congruencia. Esto significa congruente. ¿Qué es el equivalente a la igualdad? Pero en igualdad hablábamos de números. En figuras planas se habla de congruencia. Estas otras dos figuras serán congruentes, no son congruentes, ¿ya? No son. Porque si yo recorto la parte en rojo y la parte en verde nunca van a coincidir, ¿sí? Entonces hay tres criterios para saber si dos triángulos son congruentes o no son congruentes. El primer caso se llama ala, ¿ya? Para saber si dos triángulos son congruentes está el caso ala. ¿Qué significa ala? Ala significa que dos triángulos son congruentes si dos ángulos son iguales, ¿sí? Ángulos son iguales y el lado adyacente a ellos es respectivamente congruente, ¿sí? Fíjense, el triángulo ABC y el triángulo MNL son congruentes si solamente si este ángulo es igual a este ángulo es igual a y este lado es igual a este lado. Si eso se cumple, ya no necesito medir este ángulo, los otros lados, ya yo puedo tener la certeza de que estos triángulos son congruentes. O sea que si yo recorto el triángulo ABC y el triángulo MNL, van a coincidir. ¿Está claro eso? Entonces, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? El lado es parte de los ángulos que estoy tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNL. Ese es el caso 1. En el caso 2 es al revés, LAL. Si el anterior era ALA, este es LAL, ¿no? ¿Qué significa? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si este lado coincide con este ángulo coincide con y este lado coincide con ya puedo decir que son congruentes. Ya no me interesa medir este ángulo ni este lado, ya yo sé que sí o sí van a coincidir. ¿Está bien? Entonces tenemos igual que ABC es igual congruente con MNL. ¿Está bien? Si se cumple esta condición. Y el último de los casos es LLL. ¿Qué significa LLL? A ver. Lado, 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 ¿no? Si los tres lados son iguales, entonces los triángulos son congruentes. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Vamos a hacer algunos ejemplitos. Ejercicios hay una infinidad de triángulos, es de nunca acabar. Es peor que las identidades trigonométricas porque hay muchas propiedades, bueno, sin las propiedades, muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos para resolver. Y por último vamos a ver el teorema de Tales. Esto es parte de proporcionalidad. Bueno, nosotros vamos a ver, vamos hasta acá. Teorema de Sebas, bueno, hasta aquí. ¿Ya? Vamos a ver hasta acá. El teorema de Tales me dice que si yo tengo tres rectas paralelas, bueno, vamos a decir, tres rectas paralelas entre sí, A, B y C, y tengo dos rectas que cortan, secante se llama que cortan, fíjense, L1 y L2, entonces se va a cumplir que la relación AB sobre BC, AB sobre BC, es igual a DE sobre EF. DE sobre EF. Eso se llama proporcionalidad. ¿Está bien? Eso se va a cumplir siempre para el segundo teorema de Tales. Una modificación de este teorema es el siguiente. Para un triángulo. Es lo mismo que el teorema de Tales, solo que se han unido los puntos acá, ¿no? Entonces, si tengo una recta paralela, MN es paralela a AC, como ven acá, el segmento BM dividido entre el segmento MA va a ser igual al segmento BN
dividido entre el segmento NC. Y ese es el teorema de Tales para un triángulo. ¿Está bien? Por si acaso esto no va a entrar en el examen. No vamos a hacer tal vez ejercicios de estos, pero por si acaso. Ya en el anterior semestre se entraba, por eso lo tengo acá en esta presentación. Bien. Bueno, como teorema de la bisectriz, a ver, teorema de la bisectriz, también, fíjense, que el segmento, o la relación de los lados AB sobre AD, AB sobre AD, es igual a BC sobre CD, siempre y cuando este punto D haya sido consecuencia de unir la bisectriz entre B y el lado opuesto. ¿Está bien? El teorema de Sebas, que si tengo que los segmentos AK, BQ y TC son sevianas, entonces se cumple lo siguiente. AT multiplicado por BK, es como una mariposa, ¿no? Es igual, o por CQ, va a ser igual a TB por KC por AQ. Muy especial este teorema, no lo vamos a ver, solamente como conocimiento general. ¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces, por favor, en un momentito más les voy a subir las presentaciones. Y vamos a parar acá.